La idea que está teniendo Rodrigo Paz de utilizar el 50-50 no es un beneficio de las regiones, no es una demanda histórica, no es la resolución de problemas históricos del centralismo boliviano. El modelo cruceño es un modelo de robarle al Estado sistemáticamente, por lo menos una vez por década, con algún tipo de perdonazo tributario, con algún tipo de perdonazo sobre sus deudas, sobre adjudicaciones ilegales de tierras. Entonces, el federalismo y el proceso del 50-50 puede ahogar a muchos departamentos. Santa Cruz ha representado un polo de desarrollo innegable en el país a base de la propiedad privada y de la iniciativa privada, sobre todo. No habría esa migración si no hubiese un progreso. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Fuga. En esta ocasión tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar del tan hablado 50-50. Una propuesta de Rodrigo Paz que parece ser que se queda lejos de la realidad y que hoy mismo vamos a empezar a debatir. Además de eso, vamos a abrir un poco la agenda y vamos a discutir algunos otros temas que vayan surgiendo durante la charla. Queremos aclarar que este programa se graba los martes, por lo tanto estamos expectantes y obviamente muy emocionados por el partido de esta noche, pero ustedes van a ver este episodio el día miércoles y seguramente estaremos festejando, Dios mediante. A mi derecha tengo en la esquina a David y a mi lado a Tupac, a mi izquierda con José y yo soy Diego. Y como siempre, el plantel siempre abierto para poder debatir. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro minuto de confianza. Por favor, José. El gobierno de Rodrigo Paz, que ganó con el voto de Edman Lara, de los sectores populares, de las grandes mayorías de trabajadores y campesinos, le ha dado la espalda a esas grandes mayorías. Y al darle la espalda a esas grandes mayorías, se ve obligado a reciclar discursos políticos, pseudoproyectos y, entre otras cosas, tratar de garantizar algo de mínima gobernabilidad, que en realidad es legitimidad, a partir de una cosa como el 50-50. La idea que está teniendo Rodrigo Paz de utilizar el 50-50 no es un beneficio de las regiones, no es una demanda histórica, no es la resolución de problemas históricos del centralismo boliviano, sino cómo garantizo algo más de legitimidad en vista que he perdido parte más importante por mi decisión política de gobernar para las minorías y no para los trabajadores, campesinos y economía popular. Perfecto. Vamos contigo, David. Cuando estés listo, empezamos tu minuto. Bien, lo primero que quiero mencionar es de que el 50-50 es un proyecto irrealizable a corto plazo. Vamos a ir desarrollando esto con el debate, con el panel de por qué estoy haciendo esta sentencia tan tajante. Y si se lo hace a corto plazo, creo que se lo va a hacer mal porque hay un montón de cuestiones que tú tienes que resolver. Primero, ¿cuánto dinero van a llegar a las regiones? ¿A qué regiones en específico? ¿Cuánto le vas a dar a los municipios? ¿Cuánto le vas a dar a las gobernaciones? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo tienen que administrar? Si es que le vas a dar un margen más amplio de administración a las gobernaciones o a los municipios. ¿Para qué tienen que destinar ese dinero? O sea, son un montón de variables que tienes que condensar que van a estar en función de una disputa de diferentes grupos sociales y políticos bastante drástica en Bolivia. Entonces, no sé si existen las condiciones políticas para darle viabilidad a un proyecto de 50-50. Pienso yo de que sería un error hacerlo en poco tiempo, lo mejor es establecer un proyecto a largo plazo. Buenísimo. Tupac, vamos con tu minuto. El 50-50 es otra de las grandes mentiras que trata de vender el gobierno de Rodrigo Paz. En esta ocasión para intentar ganar las subnacionales, principalmente en esta segunda vuelta en los 5 departamentos donde disputa. Y es una gran mentira porque es bien sencillo la situación que ellos mismos han construido en materia económica a nivel nacional. El gobierno ha decidido tomar deuda a diferentes organismos extranjeros, BID, CAF, FMI, fondos privados norteamericanos, Tesoro Nacional de Estados Unidos, con el objetivo de apalear la crisis. Primero que esos préstamos no han apaleado nada. Han conseguido combustible de mala calidad a precios altos y encima que están destruyendo los motores de la gente. Pero además, es una deuda que hay que pagarla. Hoy, mañana, de aquí a 5 a 10 años. Entonces el gobierno tiene que elegir qué hacer con los recursos que tiene. Pagar la deuda o atender a los 50-50 de las regiones. Si no pagan la deuda, entramos en default, lo hemos dicho en el anterior programa, y sostenemos esa línea. El gobierno no puede hacer 50-50 porque va en contra de su propio modelo económico. Buenísimo. Yo voy a hacer mi minutito y empezamos con el debate. A ver,
Para mí, el 50-50 no es únicamente un discurso político. Tenemos que ver justamente qué es lo que implica. Estamos hablando de un modelo económico que mayormente lucha contra la estructura centralista que tenemos hasta el día de hoy. Por este modelo vamos a ver justamente una reubicación de lo que son las autonomías. La ley Andrés Ibáñez, el marco de las autonomías que tenemos a nivel nacional, tendría que ser reestructurada, remodificada. Cuando incluso en algunos sectores no existen leyes autonómicas que sean efectivas y que puedan justamente servir como un marco de referencia a la hora de poder aplicar un 50-50. Por lo tanto, no es únicamente un discurso bonito para decir ahora Santa Cruz va a poder distribuir su dinero, sino que también tenemos que considerar a todos los otros departamentos que viven justamente de que existe una distribución correcta. El modelo actual organiza el 80% por parte del Estado central, el 20% por las regiones, y este nuevo modelo tendría que reestructurarse y además adaptarse a una fiscalización que quizás no estamos listos para asumir. Empezamos con el debate entonces. Bueno, yo voy a ir por la parte más macro. Creo que es importante partir de algo un poco más macro para ir empezando a ver los detalles en cada tipo de fragmentos. Lo primero que hay que mencionar es la viabilidad política. Y esa es la pregunta, igual que les planteé a ustedes, y voy a proceder con un breve análisis. ¿Existen las condiciones políticas para implementar un 50-50? A pesar de que tienes regiones que no quieren un 50-50, a pesar de que tienes grupos políticos a quienes no les conviene, a pesar de que eso va a generar una fuerte lucha social y política en el país y también económica, porque muchos departamentos reciben recursos que alimentan ciertas regiones productivas que van a dejar de ser así cuando se empieza a redistribuir este dinero de forma asimétrica. A no ser que el gobierno tome medidas asimétricas, que no creo, porque fundamentalmente el 50-50 viene presionado por Santa Cruz. O sea, Santa Cruz no va a dejar que se reparta ese dinero simétricamente entre los departamentos y los municipios. Eso es imposible. Lo que reclama Santa Cruz justamente es tener mayor cantidad de recursos porque tiene mayor población, tiene mayor cantidad de necesidades, de demandas de las personas. Entonces, a partir de ahí yo digo, ¿cómo el gobierno va a generar esa viabilidad política y social para implementar esta redistribución de recursos? Me parece interesante que hablemos de viabilidad política porque justamente estamos hablando sobre un tema que trata de ser incluido desde el decreto 5503. Ya es algo que nosotros hemos hablado en episodios anteriores y les recomendamos honestamente que vayan a revisar anteriores episodios, justamente las subnacionales, para ver si es que esto es compatible. Porque en cuanto a ser viable, tenemos que analizar no solo en lo político, también en lo económico y en lo institucional. Tenemos muchas regiones que no tienen ni siquiera un marco autonómico que sea realmente efectivo para poder autoadministrarse. Cuando nosotros vemos la Andrés Ibáñez, que es justamente la configuración en la cual se dan ciertas atribuciones a las regiones, es esta la que dice primero se tiene que ver cuáles son tus atribuciones y luego ver cuáles son tu asignación de recursos. Si vamos a plantar un nuevo pacto fiscal, yo creo que no tenemos ni la legitimidad del gobierno actual y además estamos saliendo de una crisis económica, estamos tratando en realidad de salir de una crisis económica que más bien dificulta muchísimo más el paso de este modelo actual en el que se distribuye el 80 al 20 a poder tener un nuevo pacto fiscal efectivo. Entonces, no, yo no lo veo muy viable que digamos. Yo quisiera sumar a eso también una lectura macroestatal, porque si bien teníamos este tema que decía David, la viabilidad política de quiénes son los sectores a favor o en contra de un 50-50, tú mencionabas el tema jurídico, dónde está el marco autonómico, dónde está el marco jurídico para la asignación de recursos y las responsabilidades. También es cierto que hay una balanza de pagos nacional que tiene que ver con el tema de pago de la deuda. Sí, la asignación de los recursos del Estado boliviano a las regiones es en bolivianos, no es en dólares. Sí, pero el Estado tiene que pagar en dólares una deuda externa que el mismo Estado ha tomado para intentar salir de la crisis. Esta es la prioridad. O sea, en un Estado que no logra pagar su deuda externa es un Estado que entra en default. Y eso genera una complicación enorme en materia de devaluación de la moneda nacional, de pérdida de credibilidad frente a entidades financieras, además de agudizar una crisis económica ya existente. Entonces, yo ahí, viendo los 3.000 millones de dólares que se prestaron de la CAF, que buscan aumentar también con temas de deuda B y D, también los préstamos que están buscando del FMI y que además ya han tomado del Tesoro General de Estados Unidos para la compra de combustible, te hace pensar, bueno, si estamos duplicando la deuda externa, ¿cómo vamos a descentralizar el dinero a las regiones? O sea, en el Estado Nacional más bien necesita ampliar sus ingresos. Esta gente del gobierno tiene esta idea cruzada de reducir los ingresos del Estado y aumentar sus gastos, ¿no? O sea, reducen los gastos, entre comillas, en bolivianos, generando medidas de coerción, de reducción de los costos de vida, de la calidad de vida de la gente mediante gasolinazos e inflación, pero al mismo tiempo aumentan sus gastos tomando deuda.
Entonces, lo único que yo creo que están haciendo es tratar de... No solo es inviable, si tú quieres, en una perspectiva jurídica, en una perspectiva política, también lo es en una perspectiva económica. Un Estado que tiene menos ingresos, tiene menos para repartir a las regiones, y un Estado que se endeuda tiene más gastos que asumir. Si tú aumentas tus gastos y reduces tus ingresos, no puedes repartirle a las regiones el 50-50. Es un principio básico de gestión del Estado a nivel nacional. Yo algo que acotaría, la verdad, en ese aspecto es este tema de la legitimidad. Porque, a ver, cualquier tipo de implementación de política pública, de normativa, que quiera incidir en toda la realidad nacional, necesita pues de un cuerpo legítimo, pues que te lo dé. Y yo no sé si el gobierno está haciendo los méritos, creo que no, a grandes rasgos, como para tener la legitimidad, como para llevar a cabo este proyecto. Recordemos el precedente de la Asamblea Constituyente. El MAS tenía una fuerza y tenía una fuerza considerable. Y aún así ha sido muy difícil llevar ese proceso para el gobierno de Evo Morales. Recuerden, por ejemplo, lo que ha sucedido en la Calancha o los actos ya después de no sé si decirlo, de venganza o de repercusión respecto a los campesinos, que hubo una humillación terrible en Chuquisaca, en la ciudad de Sucre. Entonces, respecto a ese tipo de cosas, hay una algidez social tan drástica, pero necesitó el gobierno de Evo Morales tener una fuerza que lleve y encamine ese proyecto a los puertos correctos. Y yo no sé si Rodrigo Paz tiene esa fuerza necesaria, porque todo el bloque popular básicamente se te ha dado la vuelta. Y tampoco tienes ahora a todo el bloque de las clases medias, porque con el tema de la gasolina les has terminado afectando, porque quienes tienen autos, quienes se han visto perjudicados, han sido fundamentalmente las clases medias. Ahí lo que yo quiero meter es, el 50-50 no es un fin. El 50-50 es un tema de asignación de recursos, de asignación de competencias. El 50-50 se enmarcó históricamente en un proyecto de país diferente, digamos. O sea, tomémoslo un ejemplo. La idea del federalismo es una idea de país en la cual ahora sí el 50-50 como un mecanismo de distribución de recursos entra en el esquema. Pero si tú lo sacas de ese contexto del 50-50, una asignación en abstracto no tiene un contenido político, porque además llegas a un problema. ¿Cuál es el modelo económico sobre el cual vas a sentar esto? Rodrigo Paz ha dicho 50-50 es una visión del país, es un tema de que las regiones se desarrollen. Todos los gobiernos han propuesto desarrollo de las regiones. Pueden buscarlo en los discursos. Está desde antes de los procesos democráticos en Bolivia. Por lo menos desde los años 40 se habla de desarrollar las regiones. ¿Cómo? ¿Bajo qué modelo económico? Tu modelo económico va a ser el de los años 90. Perfecto, no nos olvidemos que hasta el 94 Bolivia era uno de los países más centralistas de América Latina. No teníamos elección de prefectos, la mayor parte de los alcaldes no eran electos, las asignaciones de recursos, todo era del Estado central. Y sobre eso se operó el 21060. El 21060 existe en un marco centralista de administración, que poco a poco abrió algunas asignaciones económicas con la ley de participación popular y con la municipalización del país, sí. Pero nunca fue, vamos a repartir todo el dinero, porque además procesos de devaluación, de déficit económico por parte del Estado siempre lo hemos tenido, entonces nunca era una cosa viable. En un modelo como el MAS es posible. Yo creo que es más complicado. El tema es que en un 50-50, si tú no tienes claro si lo que vas a hacer es reducir toda la participación económica del Estado, entonces vas a tener regiones que van a tener que vivir de impuestos, y la cantidad de pago de impuestos, dependiendo de las regiones, varía muchísimo. Cuánto pagarán en impuestos por utilidades las empresas en Oruro y cuánto pagarán en Santa Cruz, creo que es un margen importante. Y lo que puedes terminar teniendo es islas de desarrollo económico todavía más elevados y islas completamente abandonadas. O sea, el federalismo y el proceso del 50-50 puede ahogar a muchos departamentos como Beni, departamentos como Pando, departamentos como Potosí. Sus mayores procesos de desarrollo, de infraestructura, de caminos, de hospitales, de colegios, de cobertura de servicios, se ha dado con un Estado central presente. Lo que tú necesitas en muchos sentidos es un Estado central presente. Si tuviéramos el doble de PIB per cápita, con todas las regiones, con un mínimo de desarrollo, con un mínimo de cobro de impuestos, con un mínimo de empresas institucionalizadas, es otra historia. Pero si no, lo que vas a tener es una diferencia económica tan fuerte dentro del país que vas a terminar dejando regiones a su suerte abandonadas y otras regiones hinchándose de recursos.
Ahí justamente quiero entrar en el tema de la legitimidad que decía David. Para mí es muy cierto que la legitimidad en el sector popular ha desaparecido, pero el 50-50 no es una promesa para el sector popular. Para mí justamente responde a una lógica valorativa, si lo queremos ver así, como la opción para desarrollar las regiones. ¿Y cuál es el polo de desarrollo más grande que tenemos ahora mismo? Santa Cruz. ¿Cuál es el mayor interesado en el 50-50? Santa Cruz. ¿Qué es lo que vamos a conseguir justamente? Para mí es algo bastante claro. La legitimidad a esta estructura del 50-50 la va a dar el eje central, el eje troncal y las élites que se están manejando directamente en el gobierno. Desde hace mucho tiempo estamos diciendo exactamente lo mismo. Estos tecnócratas que están en los puestos de poder son grandes terratenientes cruceños, son grandes empresarios y estas personas son justamente las que se van a beneficiar mucho más de esta redistribución. Es que yo encuentro un problema que creo que estás ignorando, que es muy crucial. O sea, no se trata de las competencias de lo que significa el 50-50 y a qué corresponde. Sí, es un aspecto de distribución de recursos para las regiones, pero en este momento cualquier cosa que haga el gobierno goza de mala popularidad para estos sectores, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando, porque va a pasar, porque así funciona la política, que tratan de teledirigir todo lo que hace el gobierno hacia aspectos negativos para los generadores de corriente de opinión de estos grupos populares? ¿Qué tal si ellos plantean el frame político de decir, ¿sabes qué? Si ellos terminan haciendo el 50-50, le van a dar casi todo ese dinero a Santa Cruz y van a dejar a la gente popular, a la gente de las periferias, a la gente de los departamentos poco desarrollados en nada. Ahí te va a cambiar la dinámica política y vas a entrar en una línea de polarización política en el país. Versus los que quieren esos recursos, que fundamentalmente son Santa Cruz, y los que necesitan esos recursos en otras regiones, como puede ser Oruro, Pando, Beni o Potosí, que tienen niveles de desarrollo bastante bajos en muchos sentidos. Tú puedes revisar el IDH, el PIB per cápita, puedes revisar otro tipo de índices de tasas de fecundidad, esperanza de vida, entre muchos otros, y te vas a encontrar que necesitan de esos recursos. Entonces, estás llevando la contienda política a un aspecto regional y yo no sé si Bolivia necesite eso en este momento, porque hay otros aspectos que tenemos que superar antes de entrar a ese proceso. Por eso yo digo, yo no estoy en contra del 50-50. Me agrada la idea de que las regiones tengan los recursos y puedan administrarlos, pero yo en lo que sí estoy en contra es que ese proceso se lleve a cabo al corto plazo. Corto plazo no vamos a tener las respuestas que necesita este país, porque este país también está pasando por un proceso de reordenamiento político y cuando eso llegue recién, yo creo que debemos plantearnos un plan mucho más integral respecto a las regiones y a la participación de estas a nivel municipal, departamental. Pero que hasta que eso no ocurra, creo que no es conveniente trazar esa línea, mejor dicho, ejecutarla por completo. Creo que sí es bueno trazarla, pero con un tiempo, con un margen. Creo yo que ese tiempo pueden ser 10 años. Yo sé que ahorita muchos cruceños están gritando, pero créame que puede ser lo mejor para el país. Yo no sé si quiere Santa Cruz entrar en un conflicto con Occidente. Yo más bien en lo que creo es en la integración boliviana. No creo en el conflicto. Entiendo perfectamente tu punto, pero yo no estaba hablando de popularidad y yo no estaba hablando de inmediatez. Estaba hablando justamente de la pregunta que hiciste sobre la legitimidad. Y la legitimidad te la van a dar esas personas, ya sea ahora o ya va a ser después. Pero todo lo que he dicho viene al caso, pues, porque una vez más repito. No te he dicho que no venga al caso, estoy totalmente de acuerdo con lo que me has dicho, pero la respuesta que te estoy dando no tiene nada que ver con justamente lo que me acabas de aclarar. Así que te respondo a lo que me acabas de decir. A corto plazo es totalmente cierto que no es viable. Para nada es viable. Y es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Si tenemos el análisis regional que tú me mencionas justamente ahora, es más viable incluso tratar de manejar un 80-20, que es el modelo actual, en relación a no los vamos a abandonar en esta crisis. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora que estamos empezando a discutir el 50-50, que como digo, ya entró antes en el decreto, en el 5503, y no salió adelante, me parece que en realidad jamás lo va a hacer. Porque la legitimidad de la que hablábamos antes, justamente bajo tu pregunta, no es suficientemente fuerte tal y como tú lo demuestras. No hay regiones que te van a aceptar el 50-50 más que el eje troncal. Era nada más eso. Es que yo no creo que ni siquiera el eje troncal te lo vaya a aceptar. ¿Has visto la votación que ha tenido Loza en Cochabamba? La ciudad de Cochabamba, toda la zona sur de Cochabamba ha votado Loza. Y por grandes índices. No es que la ciudad ha votado por el Viking o por la línea de Manfred necesariamente. No es así. Los datos están ahí. Toda Sacaba, todo Quillacollo han votado Loza. Entonces tienes también pues una fragmentación en las propias ciudades. Y la línea discursiva que maneja la línea de los y los evistas es de que no van a ir a favor del 50-50. Y lo hablábamos previamente. Ya es lo que yo quiero meter, porque nuevamente, 50-50 ¿bajo qué sentido? La bandera del 50-50 estaba muy vinculado
con las autonomías y con el federalismo. Y claro, se utilizó como herramienta discursiva el federalismo y las autonomías para generar todo el proceso separatista que vivimos en el año 2008, que por cierto estaba muy metido el señor Branko Marinkovic. En ese proceso, claro, si quieres tú, hay una lectura más de fondo. No es una pelea por recursos en abstracto, es una pelea por una visión del país, por una visión, porque es interesante, históricamente hablando, los momentos de mayor potenciamiento de los discursos de federalismo, de autonomía, siempre han sido con gobiernos de izquierda, cuando en contraposición tenías presencias regionales mucho más conservadoras. Se habló de autonomía y de federalismo durante la Revolución Nacional. Fue la gran bandera del Comité Cívico y de la Falange Socialista Boliviana en Santa Cruz, con lo que derivó en los hechos de Tervinto. Fue la bandera contra el gobierno de Hernán Siles Suazo, 82-85 con la UDP, y fue la gran bandera a partir del año 2005-2006, cuando era evidente que iba a ganar la izquierda, por lo menos en el occidente del país. Entonces, yo creo que hay que ver qué es lo que está de fondo detrás del 50-50. Está una propuesta de país. Pero si tú lo extraes y lo dejas como simplemente es una solución mágica, es una mouse key herramienta que nos servirá más adelante, no nos sirve. No, viene acompañada con una lectura de lo que quieres del país. Quieres que el país sea una construcción desde una identidad vinculada con un Estado fuerte, central, económicamente hablando, regiones fuertes. Vamos a entrar a autonomías. ¿Qué modelo de autonomías? El modelo de autonomías es el modelo cruceño. Es el único modelo autonómico posiblemente federalista del país. Es el único modelo que vemos, es decir, lo que ha administrado básicamente Rubén Costas y Luis Fernando Camacho y Aguilera, digamos. Ese es el modelo de que tenemos autonomía. El modelo de autonomía es Tarija. Tarija, una región que ha tenido un amplio desarrollo de autonomías, ha reinvertido lo que ha hecho con el petróleo en desarrollo agrario, por ejemplo. Tarija tiene en la práctica un departamento autónomo que es la región del Chaco, que para términos institucionales es prácticamente otro departamento, solo que jurídicamente en un marco muy, muy débil es parte de Tarija todavía, sobre todo por las regalías. Ese es nuestro modelo. Nuestro modelo va a ser Santa Cruz. ¿Cuál va a ser el modelo? Porque vamos a entrar a ese debate. No hay 50-50 sin autonomías. No hay 50-50 sin estatuto autonómico. No hay 50-50 sin pacto fiscal. Sin ver cuál va a ser el rol del país. ¿Cuál es el modelo de país que planteas? Yo creo que ahí la vendida de humo que se hace con el modelo cruceño es impresionante. O sea, se dice, no, es que mira, dennos el 50-50 porque la gobernación de Santa Cruz ha hecho despegar a las empresas. Mentira. Todos los agroindustriales se han beneficiado a partir de una lógica de perdonazos, de deudas que tomaron con el Banco del Estado en la década de los 70, en la época de Banzer. Una lógica bien sencilla para quienes estábamos jóvenes y no hemos repasado esta etapa de la historia. Un empresario se presta a su título de tierra un montón de dinero del Estado. Como el presidente de su amigo le dice, ¿sabes qué, papito? No puedo pagar, condóname la deuda. Entonces el Estado dice, bueno, vamos a asumir los daños y te regalamos ese dinero. Así se hizo Santa Cruz. ¿Cómo creen que se hizo? ¿Cómo? Por el esfuerzo, por el sudor de la frente de las familias de croatas y de otros lugares de Europa. No, mentira. El modelo cruceño es un modelo de robarle al Estado sistemáticamente, por lo menos una vez por década, con algún tipo de perdonazo tributario, con algún tipo de perdonazo sobre sus deudas, sobre adjudicaciones ilegales de tierras. Hoy, la anterior semana, el día jueves se aprobó la ley de tierras. Curiosamente, 2.5 millones de hectáreas que posee la agroindustria figuran como pequeña propiedad. ¿Por qué? Porque eran pertenecientes a pequeños propietarios que fueron desplazados, amenazados, expulsados y a quienes se les compró su tierra para desplazarlos a las ciudades y así adjudicarse ese territorio. Una adjudicación ilegal. Pero, tienen un gobierno a favor que les aprueba una ley de tierras para que esa adjudicación pase a ser legal sin ningún tipo de pago de sanción penal, económica o administrativa por haber hecho una adjudicación ilegal de tierras en los últimos 10 y 15 años, no de 500,000 hectáreas, no de 20,000, de 2.5 millones de hectáreas en Santa Cruz. Así, ese es el modelo cruceño. Entonces, cuando el modelo cruceño te pide 50-50, es porque te dicen, ya no queremos robarle al Estado directamente, queremos robarle solo a la gobernación. ¿Cuál fue la gestión de los recursos del famoso modelo cruceño durante la última gestión de la alcaldía? Los ítems fantasmas. Por favor, tenían gente que cobraba un sueldo sin trabajar. 1, 2, 3, hasta 5 sueldos sin trabajar. Ese es el modelo cruceño. Ese es el modelo de administración de 50-50. Para eso quieren el dinero. ¿Dónde está la salida a la crisis? ¿Dónde está la salida al tema del combustible? ¿Dónde está la salida al tema de reinversión estatal? ¿Dónde está la salida al tema de la reactivación económica, a la reducción del desempleo, a empleos con salarios dignos?
Eso no se discute en el 50-50. Es literalmente el denme la plata, después yo ya veo cómo me desarrollo. Eso no es un programa de desarrollo. Es decir, te voy a robar, pero primero dame el dinero y después recién te estafo. Ese es el modelo de Santa Cruz con el famoso 50-50. Como dice José, no es el único. No es el único y hay mejores gestiones. Con sus defectos, Tarija tiene sus propias iniciativas. Hay proyectos que tratan de plantear un desarrollo regional en Chuquisaca. Hay proyectos que tratan de plantear un desarrollo regional en Potosí, en Oruro. Pero solo se mira en el 50-50 para decirle cuánto le vamos a dar a Santa Cruz. Y la pregunta es, ¿dónde queda el resto del país? ¿Dónde queda el país que además produce la mayor cantidad de divisas? Porque si recordamos, los que más generan dólares en este país no son los agroindustriales. Son la minería privada y estatal los que generan la mayor cantidad de dólares a nivel nacional. No de ahora, sino de hace más de 200 años, ¿no? Esa es mi valoración sobre Santa Cruz. Yo no vería desde ese enfoque tanto. Yo creo que Santa Cruz es una especie de mix de diferentes cosas. Sí ha habido un fuerte apoyo estatal, es cierto, porque habían lógicas, pero también la cultura cruceña, la cultura camba en especial, es pues una especie de cultura que permite ser emprendedor, ser empresario, arriesgar la plata, hacer trabajar el dinero, colocar en manos y de gestión de ciertos grupos empresariales, privados, que hacen progresar ese lugar. A pesar de que yo tengo serias críticas con el manejo de ciertas líneas discursivas que hacen de Santa Cruz, se tiene que reconocer esa iniciativa que tienen, porque si en algún lugar en Bolivia se ha desarrollado como nunca la industria, la capacidad de generar empresas, microempresas, startups, etcétera, es en la ciudad de Santa Cruz. ¿Pero a la cabeza de quién? ¿De los cruceños de hace 50 años, de hace 70 Pero años? la gente. ¿O del Collao? No, pero Porque, no, te lo digo en la siguiente lógica, porque yo puedo ver ese mismo desarrollo industrial en Santa Cruz, en Pampa de Isla, por ejemplo, como puedo verlo en Quillacollo y en Sacaba, en Cochabamba, como puedo verlo en el Alto. La cultura andina es más bien la que ha fomentado esa lógica de emprender, de generar recursos, de generar fuentes de trabajo, de desarrollo tecnológico en todo el país. Lo único que en pasa todo es el que país, pero si tú te fijas y te vas por esa línea, no tienes las mismas características en diferentes regiones occidentales. Son más conservadoras, son más de asegurarse una pega, un ítem, arriesgar la plata y el dinero. Y es verdad, por ejemplo, si tú quieres hacer negocios, un cruceño es mucho más abierto para decirte, ya, haremos negocio, que un orureño, que un potosino, que un paseño. Lo puedes ver en la práctica, inclusive. O sea, porque son mecanismos culturales también, pues, de recepción a ciertas cosas. Y entre esas cosas está el propio riesgo. Yo tendría ahí mis dudas. Por ejemplo, toda la construcción de los camiris y toda la construcción andina de vincularse económicamente con el Asia hace una apertura gigantesca, porque no solo tenía las barreras culturales, no, las barreras idiomáticas. ¿Quién sabía chino en los años 90 en este país? Pero los camiris, los que después van a constituirse como camiris, son los que consiguen esta apertura. Más bien, si alguna región es profundamente cosmopolita, económicamente hablando, para ir, traer, poner, sacar, construir, desarrollar, son las regiones andinas. Lo que creo que la diferencia es que Santa Cruz, como ha sido, y este trabajo se lo recomiendo mucho, de Ángel Bozo, docente emérito de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, el mayor proyecto estatal de Bolivia. Santa Cruz ha sido un proyecto que durante 70 años lo ha invertido el Estado. ¿Quién construye las industrias fundamentales que hasta ahora siguen siendo las más exitosas de Santa Cruz? El Estado. ¿Quién construyó Guavirá? ¿Quién construyó aceite fino? ¿Quién trajo las semillas para la producción de soya en los años 70 en Santa Cruz? ¿Quién montó los ingenios arroceros con la notable excepción de Okinawa? Okinawa es la gran excepción que por una colonia japonesa lograron un desarrollo particular que interesantemente es uno de los grandes ejemplos a nivel latinoamericano de cooperativa. Siempre es inversión estatal. Santa Cruz, si algo podemos ver, es que es el más beneficiado del centralismo. Pero ¿quién es el beneficiado del centralismo? Es la población cruceña en abstracta, porque también a veces caemos en ese discurso de, bueno, el modelo cruceño son todos. No, el modelo cruceño son los empresarios cruceños. No son los obreros cruceños, no es la economía popular cruceña, es lo que se benefician los empresarios cruceños. Modelo de la banca, modelo agroindustrial. Yo creo que lo que se tiene que ver también cuando se ve quién se beneficia es qué pasa con los sectores populares que mencionaba, las capas periurbanas, los sectores trabajadores. Santa Cruz nos vende la idea de que es la tierra del futuro y tiene peores salarios a nivel obreros, a nivel técnicos, que el occidente del país. Y esto no lo ha sacado el CIREPRE como dato. Entonces,
lo ha sacado, por ejemplo, también Fundempresa. El promedio del salario de un obrero industrial en Santa Cruz es entre 300 y 500 bolivianos debajo de un obrero de La Paz. Y no estamos hablando que toman una media exclusivamente de empresas gigantes como, no sé, cervecería, venado, no. Hacen una media prorrateada a partir de sus propios datos que se fiscalizan. Yo creo que el problema está ahí. Cuando vamos a hablar de las regiones, cuando vamos a hablar de los modelos, que es el corazón, en última instancia, del 50-50, tenemos que ver cuáles son los sectores beneficiados, porque también hay un proyecto federalista desde las lógicas trabajadoras en Santa Cruz, pero ese proyecto federalista siempre ha quedado opacado en pro de que quien capitana esto no es la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, no son los sindicatos de zafreros que existen hace 80 años en Santa Cruz, sino es el Comité Cívico, y ustedes nunca van a ver a un trabajador, sino que cabeza del Comité Cívico. Pero ¿cuál es el problema con oponerse a ciertos esquemas productivos y modelos cruceños? Yo no le veo ningún problema, más bien Santa Cruz ha representado un polo de desarrollo innegable en el país a base de la propiedad privada y de la iniciativa privada, sobre todo, emprendedores, empresarios. Colocar la responsabilidad del desarrollo en las personas que tienen iniciativa. Porque yo entiendo su marco teórico y siempre parten de que el Estado genera ese tipo de desarrollos, que todo parte de ahí. Necesariamente las ideas, los grandes proyectos, los grandes negocios nacen del Estado, necesariamente porque Santa Cruz no es solamente una base corporativa, empresarial. Tienes medianas empresas que crecen, tienes micro startups que crecen. Eso es el Estado, eso no es el Estado, esa es la iniciativa individual de las personas que quieren generar un proyecto. Por esa misma razón, Santa Cruz ha sido uno de los departamentos receptores de migración más elevados de toda nuestra existencia. Se está dando una especie de reunión de todos los bolivianos en esa ciudad que es Santa Cruz de la Sierra, porque viene gente de Oruro, de Pando, de Tarija, de Beni, de La Paz, que quieren y entienden que existe ahí un progreso. No habría esa migración si no hubiese un progreso, si la gente no ganara mejor, si la gente no se estuviese muriendo de hambre en ciertas partes de Occidente, porque no existe trabajo, no existen las condiciones productivas, y eso tú lo puedes revisar en cualquier data. Por eso a niveles de IDH, por ejemplo, Potosí es el peor departamento. Tiene el IDH más bajo de este país. Pero eso no pasa necesariamente con Santa Cruz y con varias regiones aledañas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Lo mismo podríamos decir del Alto. El Alto no existía hace 40 años. Y hoy en día es el segundo municipio más grande del país, y Santa Cruz solo lo supera porque tiene geográficamente el espacio de La Paz y el Alto. Es que yo no creo eso. A ver, en términos de PIB per cápita, IDH, la situación es pues completamente diferente. En términos de PIB per cápita, el Alto tiene mayor producción de industria que no es dependiente de la tierra. Santa Cruz depende de las condiciones de la soya. Es agroindustrial. Tiene un grado de renta. El Alto son los mayores productores de bienes no perecederos del país. Son los mayores productores de bienes de construcción. La mayor producción de cemento del país lo hace el Alto. Y eso es industria pesada, con cementos VH. Si queremos una región que se ha desarrollado sin el peso del Estado, es los departamentos de La Paz, los departamentos de Oruro, los departamentos de Potosí. Santa Cruz es al revés. No todo ha sido el Estado, claro, sí, pero si después de 70 años solo existiera el Estado, ya sería un fracaso. El modelo cruceño funciona, no es que no funciona. El modelo empresarial cruceño funciona, pero es un modelo dependiente del Estado, porque el momento que tú sacas al Estado de la figura, que tú sacas de las condiciones económicas especiales que le han montado al empresario cruceño, ahí tienes un problema. La Paz, el Alto, Potosí, Oruro, no tienen apoyo del Estado directamente. La industria que existe acá es independiente del Estado. Por eso cuando tú levantas aranceles, cuando tú levantas barreras fronterizas, cuando tú das libre mercado puro y duro, aún así aguanta. Santa Cruz, si tú agarraras y levantaras los acuerdos preferenciales de la compra de la soya, no exportaría porque no seríamos competitivos con Paraguay, con Brasil, con Argentina. Los textiles de La Paz que producen más que Santa Cruz son competitivos sin ningún tipo de intervención del Estado en el mercado. Eso es lo que yo voy. Yo quisiera sumar eso porque justamente el David decía este tema de que nosotros a veces cuestionamos la lógica privado-pública, digamos, en el sentido de que no, todo lo público es lo bueno. Lo que no estamos queriendo decir es que el ejemplo del empresariado cruceño es el típico ejemplo del boliviano que niega a su padre y niega a su madre. La agroindustria cruceña fue construida por el Estado boliviano. El ingenio de Guavirá lo fundó la CBF. El Estado boliviano creó el ingenio y después se lo transfirió a un privado para que lo administre. Y ese privado
en vez de retribuirle al Estado generando inversión local, generando mejores condiciones de vida, lo que dijo es, no, esto es mío, yo me lo gané con mi propio esfuerzo. Si el Estado te regala una empresa, no estás emprendiendo, papá. No estás emprendiendo, no estás haciendo el trabajo arduo de la hormiguita que construye su casa, una roca de piedra a la vez. No. Si el Estado te regala una empresa y tú te vas en contra del Estado después de haber recibido esa empresa, eres un malagradecido. Además de ser un mantenido de ese mismo Estado. Porque además lo atacas al Estado Nacional cuando después le pides, no, quiero trato preferencial en mi venta de soya en Colombia. ¿Por qué? Porque somos CAF. ¿Quién firmó la CAF? ¿El empresariado o el Estado boliviano? El Estado boliviano es parte de la Confederación Andina de Naciones, de la CAM, perdón. Y entonces lo que agarra la agroindustria es vive de las concesiones sistemáticas del Estado y es la primera en atacar al Estado. Oigan, ustedes existen porque el Estado decidió invertir en Santa Cruz. Si hubieran estado en Beni, si el Estado hubiera decidido invertir en Beni o en Tarija o en Chuquisaca, no existiría agroindustria cruceña. Pero son los primeros en atacar. Esa es mi crítica. El desarrollo privado, pequeñas y medianas empresas, desarrollo de tecnología, como también se da no solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, como se da en el Alto, como se da en La Paz, se dan en todo el país. Y eso es lo potente, que la economía privada ha quintuplicado su presencia, su capacidad productiva en los últimos 15 años gracias a un modelo de gestión redistributiva que además accedía a créditos blandos para pequeños y medianos productores, créditos de vivienda, acceso a tierras, acceso apertura de mercados. El gobierno de Evo Morales dio esas condiciones para que toda la economía privada crezca. El único problema es que quienes vivían del Estado en la época neoliberal, quienes vivían del Estado en la época de la dictadura, son los primeros en decir, no, nosotros nos lo hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Que un Camiri me diga, ¿sabes qué? Nosotros con nuestro esfuerzo nos la hemos partido el lomo frente a este Estado y hemos... Es una cosa. Pero que el dueño del ingenio de Guavirá, que el dueño de la agroindustria nos diga que no, es que el Estado a mí no me ha dado nada. Existen porque el Estado da una subvención sistemática a una élite parasitaria que, además de no ser competitiva, es la primera en boicotear a ese Estado Nacional cada 10 años. Me toca. Métela, Ahora sí. A ver, entrando a la lógica. Santa Cruz le robó al Estado, ahora solo le quiere robar a la gobernación. Me encantó su frase. Vamos a darle profundidad. A ver, si justamente vamos a pasar al modelo 50-50, tomando en cuenta que la atribución es que el Estado ha subvencionado históricamente a Santa Cruz, más bien, ¿no sería bueno darle rienda suelta y decirles, papito, ya no te voy a dar de ese 80% que yo manejo, ahora vas a tener tu propio 50%, ya es lo que se te pegue la gana, pero ese 50% que me vas a dar a mí, ahora yo lo voy a redistribuir a otros lugares? A mí me parece que justamente esa puede ser una ventaja. Vamos a hablar del tema de la corrupción, que también es súper importante. El 50-50 abre muchos otros focos de corrupción y vamos a dar el ejemplo de Santa Cruz justamente ahora. ¿Cómo nosotros hemos visto esto? Por lo que los chicos me explican, y yo no tenía conocimiento justamente sobre todos estos procesos de apadrinazgo, si quieren, de las empresas cruceñas, me parece súper interesante, pero más bien ahora frente al 50-50 me parece que podría ser una buena alternativa para ya sacarles la mamadera y decir, empieza a dar tus pasos tú solito y administrate. Si se ha quintuplicado justamente esta presencia, yo creo que es momento más bien de que podamos cortarles de raíz todo lo que es la subvención directa de parte del Estado y que ahora estas regiones puedan tener un apoyo mejor. ¿Cómo funciona lo del 50-50? Ya lo habíamos dicho antes, es la redistribución de atribuciones según la Andrés Ibáñez, que es la que tenemos ahora, tendríamos que reformularla, pero esta redistribución de capacidades que van a tener las gobernaciones van a tener que más bien responder a los sectores populares. Y ahí yo creo más bien que justamente todas estas empresas privadas cruceñas van a tener mucho más, digamos, que responderle directamente a la población, porque va a ser el enfermo de turno el que va a tener que ir a solicitar que se aumente el porcentaje de los recursos que se administran en la gobernación. Entonces ya no va a ser el empresariado peleándose con el Estado para conseguir la subvención, más bien va a ser la población que maneja esa gobernación específica peleándose contra el empresariado para que no existan estos focos de corrupción. Entonces quizás específicamente en este ejemplo podría ayudar o podría más bien facilitar la capacidad de una gobernación de verse, no sé si la palabra correcta sería regulada, pero aunque sea que tenga que ser más transparente con sus procesos. Y ya no tendríamos que estar diciendo es que el Estado simplemente ha subvencionado a Santa Cruz toda su vida, sino que ahora tendríamos que pelearnos por la gobernación está fracasando, hay que hacer algo al respecto, la población tiene que tomar cartas en el asunto. Porque pelearte contra el Estado central es una cosa, pelearte contra una gobernación es mucho más posible. A mí me parece que esa es una mejor alternativa. 2 puntos claves. Primero, no voy a dejar de pasar a lo que dijo Tupac, es claro mencionarlo, pero, y también José, ustedes están augurando entonces el triunfo del libre mercado, pues. Acaban de decir, puta, estas regiones se han desarrollado y sin la necesidad de que el Estado intervenga, porque el camirismo, porque también hay iniciativa privada, porque hay un espíritu emprendedor. Libre mercado y no corporación de empresas, porque ya
digamos que te acepto tu punto de que en Santa Cruz les han dado un apoyo corporativo para el desarrollo de grandes empresas. Entonces, si es así y no ha ocurrido ese mismo proceso en el Alto, y el Alto aún así, a pesar de eso, se desarrolla y genera industria pesada, industria manufacturera y otro tipo de pequeñas, medianas y pequeñas empresas, entonces quiere decir que el libre mercado funciona completamente y que no necesita del Estado para que este país se desarrolle. Más bien le están dando la razón a darle una iniciativa privada a Bolivia. Primer punto. Segundo punto, tú mencionabas algo extremadamente importante. Hablabas de que ahora las demandas van a ir a la gobernación. Salud, educación, seguridad. Y yo encuentro ahí un problema económico, fundamentalmente. Si ahora le estás dando la posibilidad de gestionar una gran cantidad de recursos a las gobernaciones para generar líneas de diferentes iniciativas, por ejemplo, para el desarrollo local de los municipios o del departamento en sí, ¿por qué no pensar también en la idea de que eso puede volverse una corporación político-económica? También es una posibilidad, no lo descarto para nada. Porque así funciona el centralismo y por eso algunos países son centralistas y están lejos de ser federalistas por esa misma razón. ¿Cuál es esa razón? De que cuando se sobrelocaliza la gestión de recursos en lugares determinados, ahoga cierto tipo de industrias porque hay industrias que son amigas del poder político. Entonces se corporativiza las estructuras económicas, las estructuras sociales y benefician a ciertas estructuras en concreto. Yo no veo, corremos ese riesgo como país de enfrentar ese proceso y quedar en un margen de decir, puta, le hemos cagado, ¿no? Hay dos países centralistas que han hecho exactamente ese modelo y que interesantemente para la actual administración boliviana y para el señor Tuto Quiroga son el modelo, Paraguay y Chile. Chile es el país más centralista de América. Hoy por hoy sus regiones siguen sin ser electas por voto directo. Los gobernadores de las regiones son determinados por el presidente, lo que antes en Bolivia se llamaban prefectos. Y Paraguay es una corporación de 15 familias, entre ellos brasileños y paraguayos, que administran la tierra, son los dueños del 90% de la tierra y son casualmente los dueños de todas las exportaciones agroindustriales del país. Pero es el modelo del señor Tuto Quiroga. No quisiera dejar pasar una cosa. Una cosa es que exista un desarrollo nacional a pesar del Estado. Eso es una cosa. Otra cosa es que esto sea exactamente la noción de libre mercado. Yo pondría una diferencia sustancial. Hay una lógica del trabajo comunal y una forma de distribución del trabajo comunal que puede estar por fuera del Estado. Eso es el ejemplo del mundo andino. No es, si vemos el desarrollo de las comunidades, la salida adelante de las comunidades en los últimos 80 años, fue a pesar del Estado, pero las comunidades mantienen una propiedad colectiva de la tierra. Deciden de manera colectiva no solo sistemas de votación, sino también participación en vida orgánica a nivel sindical y hasta dónde se llevan los productos de venta. Recomiendo mucho un texto de lectura sobre eso, que son 4 estudios de caso en 4 regiones completamente diferentes del departamento de La Paz, que se llama con una pata en la chacra y con otra en la ciudad. Es un estudio de Nicotasi y María Elena Canedo. Por otra parte, yo creo que en el caso de Santa Cruz, porque volvemos al tema de Santa Cruz, también está nuevamente qué tipo de autonomía, qué tipo de 50-50. El 50-50 va a ser Branko Marinkovic adjuntándose 30.000 hectáreas de una comunidad de la Laguna Azul, Esperanza, no me acuerdo. Laguna Corazón. Laguna Corazón, que es la tercera vez que intenta adjudicarse de manera ilegal, 30.000 hectáreas. Por constitución, o sea, por el referéndum que hemos tenido en el año 2008, nadie debería tener más de 5.000 hectáreas. O puede ser un Mamén Saavedra, que lleva orgulloso a su concejal de Pollera. ¿Por qué no menciona al concejal de Pollera? Porque es también mirar Santa Cruz, es mirar lo que las regiones han cambiado. De alguna manera hay que apropiarnos como país, para bien o para mal, para modificarlo, para defenderlo, para transformarlo, para denostarlo, lo que tú quieras, lo que ha implicado estos 20 años en materia económica y en materia social. Santa Cruz siguen siendo los señores con sombrero de Sao, donde la palabra camba era un insulto porque era decirte flojo y era un vinculado con los indígenas de tierras bajas. O camba es un elemento distintivo y orgulloso de aquel que ha migrado a Santa Cruz, trabaja en Santa Cruz y se siente digno de ser cruceño. Como dicen algunos, el camba nace donde quiere, haciendo referencia a su cultura de migración. Las regiones del sur, ¿qué pasa con Tarija? ¿Qué pasa con Chuquisaca? ¿Qué pasa con Potosí? ¿Cómo entran estas dinámicas? ¿Cómo entran estas nociones de qué entendemos por las regiones? Y ahí vuelvo con la elección de lo que ha sido las subnacionales.
¿Qué es lo que está pasando en estas regiones? Que después de 19 años de administración del MAS y un año de un gobierno de facto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que cambia en sus identidades? ¿Qué cambia en sus demandas? ¿Qué cambia en sus posiciones? ¿Qué cambia en sus aspiraciones? Las regiones antes pedían en los años 70 y 80, departamentos como Potosí, Cochabamba, mayor inversión porque no tenían conexiones camineras. Hoy en día tienes conexión caminera a la mayor parte del departamento. ¿Cuáles son las nuevas demandas de esas regiones? Nuevamente, solo a partir de ahí puedes pensar una nueva idea de autonomía. Una autonomía, ¿cómo entender la autonomía en el departamento de La Paz? La Paz hasta ahora no tiene un estatuto autonómico aprobado. La Paz es una relación ambigua porque obviamente al ser sede de gobierno se asume que es el corazón del centralismo, pero si nosotros vemos en obras públicas en los últimos 40 años, del eje troncal es el que menos obras recibe. Y eso no es porque uno es paseño y cree que merece más, no, no, no. ¿Cómo entendemos las nociones? ¿Qué va a ser el 50-50 para La Paz? Y ¿Son las obras ahí del departamento? ¿Son las obras nacionales? La obra de la gobernación hoy en día se entiende casi como la obra del gobierno central. ¿Cuál es la otra relación? ¿Cuál es la relación provincias-ciudad capital? Si tú vas a hacer un 50-50 para que las gobernaciones inviertan solamente en la capital, o la mayormente en la capital, o es la forma de hacer competencia política entre el gobernador y el alcalde, como tuvimos en su momento con Percy y con Costas, para invertir lo más cerca posible de Santa Cruz. Pero cuando tú veías los problemas de la Chiquitanía están completamente abandonados. Nuevamente, ¿qué vamos a entender por las regiones? ¿Qué entendemos por las autonomías? Y una vez entendiendo eso, podemos tratar de entender qué es el 50-50 a largo plazo. además yo quisiera ahí sumar cuál es el rol del Estado, ¿no? Porque yo siento que la demanda también del 50-50 crece, por ejemplo, en el Cono Sur, ante una lógica de el Estado replegándose en su inversión productiva, caminera, de salud, de educación, en estas regiones. Y la pregunta también acompañada necesariamente a un desarrollo regional es cuál es el rol del gobierno central. Y para trabajar eso tienes que ver cuál es la situación del gobierno central ahorita. Me explico. Yo creo que hay la necesidad de generar un proyecto de desarrollo regional, sí. Que tome en cuenta el aprovechamiento de recursos naturales y de capacidades productivas, tanto por mano de obra como por reservorios naturales, en Chuquisaca, en Tarija, en Potosí, en Oruro, en Pando y en Beni, claro que sí. También se lo tiene que hacer desde Santa Cruz, desde Cochabamba, desde La Paz. Pero eso requiere un Estado que decide producir, que decide generar recursos para que las gobernaciones regionales tengan más recursos para ellos producir. Por ejemplo, colocar fundiciones. Por ejemplo, concentradoras de minerales en el lado del occidente. Por ejemplo, hidroeléctricas. Por ejemplo, energía eólica, energía solar. Por ejemplo, explotación de tierras raras. Tenemos reservas enormes de tierras raras que podemos utilizar para desarrollo tecnológico, darle valor agregado, como diría David. Se puede hacer eso desde una iniciativa público-privada, donde los privados sean los que generen tecnología y el público el que extraiga el mineral para entregárselos a precios más baratos. Claro que sí, un desarrollo público-privado mixto, como funciona el mundo hoy en día. Por eso requiere un rol del Estado en el que el Estado forma parte de la economía y de un rol central en la conducción de esa economía nacional. Y lo que tenemos es un Estado actual a la cabeza de un gobierno de incapaces y de inútiles que ni siquiera sabe comprar gasolina. O sea, estamos discutiendo el porvenir del país cuando tenemos un presidente de YPFB que había comprado gasolina de pésima calidad, que le había mentido sistemáticamente al país durante los últimos 4 meses diciendo que ese era un sabotaje masista y ayer ha renunciado porque, caray, el contrato que ellos firmaron era para comprar gasolina de pésima calidad. Entonces tú te pones a pensar eso y dices, pues estamos pidiéndole peras al olmo, hermano. O sea, estamos pidiéndole desarrollo regional, 50-50, mayor inversión en las regiones a un gobierno que ni siquiera puede hacer el ABC. El día de mañana no van a saber pagar la luz. El día de mañana no van a saber cómo gestionar educación, no van a saber si los niños tienen que aprobar o no tienen que aprobar en la escuela. El día de mañana no van a saber si tienen que comprar o no tienen que comprar insumos para salud. Es un gobierno de gente ignorante, que además se jacta de ser la meritocrática, de ser la lista, y de encima ellos proponer 50-50 cuando han duplicado la deuda externa en 5 meses. La deuda externa de 20 años del gobierno de Evo Morales y de Luis Arce, toda esa deuda tomada la duplicó Rodrigo Paz en 5 meses. Y ese es el gobierno al que le vamos a pedir desarrollo regional. O sea, para mí, el tema del 50-50 es irreal por la situación económica en la que el propio gobierno se ha metido en camisa de fuerza. Porque el gobierno perfectamente podría no haber levantado el impuesto a las grandes fortunas, no levantar la apertura de exportaciones, no levantar la exención impositiva a la banca y a la empresa privada para generar más recursos. Perfectamente puede haber ampliado y decir, bueno, el privado va a poner a su parte para que todos salgamos adelante y ahí vamos a discutir 50-50 y todo lo demás con las regiones. Pero ha elegido aumentar sus gastos, tomando deuda, y reducir sus ingresos.
liberando de impuestos a la gran agroindustria. Entonces, para mí, eso es incongruente con un discurso de 50-50, hoy, mañana y siempre. Mientras este gobierno esté acá gestionando la economía de esa forma, el 50-50 es una mentira hecha para que la gente vote por ellos en segunda vuelta, porque además, ojo, con todo este escándalo de los combustibles, con todo este escándalo de la pésima gestión gubernamental durante los últimos 5 meses, todavía van a tener el atrevimiento de en 2 semanas decirnos que votemos por sus candidatos, que votemos aquí en La Paz por Luis Revilla, cuando el martes 31 de marzo había una marcha masiva de trabajadores mineros, fabriles, campesinos, gremiales, artesanos, hasta los payasos han salido a marchar en contra de este gobierno que está estrangulando la economía. Pero 50-50 y vayan a votar, por favor, ¿no? Entonces, para mí eso sí es vergonzoso y para mí por eso es incongruente el 50-50. O sea, yo estoy a favor en el sentido de que no es el gobierno adecuado, no es el gobierno oportuno, no tiene las condiciones, pero cuando exista aquel gobierno que yo por lo menos tengo la fe en que sí va a llegar uno que tenga las capacidades y la gente adecuada para llevar a cabo un proyecto, sí, no lo sé si en 5 o en 10 años, yo creo que se tiene que hacer. Y no se tiene que ser para mí alguien odiador, no estoy colocando eso en sus bocas por si acaso, pero odiador o de algún modo excluyente con la región cruceña. Santa Cruz es Bolivia, con sus lógicas, con Sí. su forma de interacción, con su cultura, es Bolivia. Y creo que el mayor crisol de la bolivianidad en el futuro va a ser Santa Cruz, porque Santa Cruz reúne todo lo del país. Y lo interesante para mí es que reúne grandes mentes, grandes emprendedores, grandes proyectos de gente que no ha encontrado las oportunidades en sus regiones, que se ha visto obligada a irse a Santa Cruz. Eso es Santa Cruz. Es un espíritu que yo creo que nos debería alentar más bien a tener mejores condiciones en el resto del país, a seguir el ejemplo en algunas cosas. Por ejemplo, tú mencionabas lo del Alto me parece magnífico. El Alto es libre mercado total y aquí voy a mencionar 2 puntos claves. Tú dices a pesar del Estado, pero a pesar del Estado quiere decir organización espontánea. Quiere decir, claro, quiere decir autoestructuración, autoorganización. Sí. Eso es pues el libre mercado. Leas a Adam Smith, leas a David Ricardo, a todos los economistas, libre mercado es en todo tipo de aspecto, en todo tipo de línea, autoorganizarse, porque esa es la característica de la mano invisible que menciona Adam Smith. O sea, cada uno tiene sus fines particulares y en esa búsqueda egoísta terminas autoorganizando todo un sistema funcional. Eso es la mano invisible de Adam Smith. El Alto es la mano invisible y es el mejor ejemplo. Y mira, fíjate, a pesar del Estado y a pesar de que nunca han recibido ningún tipo de empresa ni de corporación, hoy por hoy es la ciudad segunda economía de Bolivia, o la tercera, por lo menos, creo que aún superada por La Paz por el sistema financiero que tiene. Entonces yo creo que es pues, un éxito total. Ahora hay otro punto aquí, porque también hay que entender a Occidente en 2 lógicas. Tienes una lógica comunitaria productiva que responde a grupos y corporaciones políticas, y tienes una lógica camirista que responde a iniciativa privada, a inversión, a arriesgar el dinero y a la lógica de generar empresas. Porque no es que solamente es una cosa Occidente, son 2 tipos de cosas. La gente que quiere invertir y quiere hacer plata y hacer negocio, y la gente que quiere tener algún tipo de lógica comunitaria productiva. Y de hecho, esas 2 cosas continuamente se ven encontradas, porque cuando tú quieres generar proyectos de desarrollo, empresas en diferentes lugares de La Paz, tienes a las comunidades que te cercan, a las comunidades que te amenazan con quitarte tu maquinaria, con quitarte los recursos, con amenazarte con la violencia, si es que no negocias con ellos para que ellos te den el permiso. Esa es la lógica corporativa y que le hace daño al Departamento de La Paz. Entonces no podemos a partir de ahí decir, no, esto es producto de que son organizaciones que a partir de modelos productivos comunitarios se han desarrollado. Todo lo contrario, más bien lo comunitario es lo que termina ahogando el desarrollo de la iniciativa privada. Por eso no puedes hacer grandes cosas aquí y sí se puede hacer grandes cosas en Santa Cruz, porque en Santa Cruz la forma en la que has tenido la estructura social, el reacomodo, es muy diferente a la paceña. La paceña tienes un cúmulo de comunidades que te rodean, que no te dejan hacer nada, y en Santa Cruz no tienes eso. La gente te deja hacer proyectos, te deja invertir, te deja hacer negocios, te deja emprender. Yo creo que más bien es exactamente lo inverso, porque tú estás a un modelo basado principalmente en apoyo estatal, estás llamando libre mercado, y al modelo de libre mercado lo estás acusando de ser colectivista. No. Quiero que se entienda eso bien. Sí, porque tienes la parte rural de La Paz y Claro, el Alto no es lo rural. ¿Tú crees que la gente del Alto no viene del campo? Claro, ¿Tú crees pero, que la gente no vuelve a sus comunidades? pero tiene otro tipo de ¿No lógica crees y que otro la tipo de gente del Alto mecanismos. más bien está tejida orgánicamente para generar una economía popular que va del campo a la ciudad y que más bien a partir de eso se ha desarrollado la ciudad? Yo creo que es
tomar la parte por el todo, ¿no? La ciudad del Alto como espacio físico es en realidad el conjunto de entramados de una economía que se extiende a todas las provincias del Departamento de La Paz. Separar campo de ciudad, porque en la ciudad te gusta, que crees que son capitalistas y en el campo son colectivistas, es ignorar que esa misma gente vive de un lado al otro. No, pero yo Vive, también, vive, además, económicamente se teje de un lado al otro. no, pero yo también te podría decir, es una ignorancia al funcionamiento cultural de las ciudades. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama, creo que se llama El espíritu de las ciudades, tiene un autor, ahorita me voy a recordar. Lo que te habla es que las ciudades tienen su propia vida y su propia forma de autoorganización cultural, social, Claro, que se jóvenes, vamos desajenan, cerrando. por si acaso, de los procesos Vamos culturales. Sí, ya vamos cerrando porque ya vamos cortos de tiempo. Ok. Vamos a hacer el minuto de cierre antes de que sigamos extendiéndonos. Ha sido, creo yo, bastante interesante todo lo que se ha hablado. Voy a empezar yo con mi minuto, así que vamos con ello. A ver, hemos hablado de 50-50, hemos hablado de las dificultades, los retos que tiene principalmente. Hay algo muy interesante que no me voy a callar, que es que la corrupción está en todo lado. Está en el modelo actual, está en el modelo de 50-50, está en cualquier situación posible. Me parece que justamente analizar esta capacidad de cambiar la lógica, no solo económica, política, sino también de las autonomías, no es el momento adecuado, no es la situación correcta, porque además de que estamos saliendo de una crisis que capaz no pueda soportar un cambio tan abrupto económicamente hablando, nuestras instituciones no están listas para poder agarrarlo. Y eso es con lo que yo me quedaría principalmente para evaluar si es el momento o no es el momento para hacer este cambio. Coincido con que se tiene que hacer, en algún momento tiene que llegar el cambio, pero cuando las regiones puedan sostenerlo no solo económicamente, sino también institucionalmente. Algo también con lo que considero que es importante que podamos cerrar es que esta lógica, para poder empezar a redistribuir competencias, tenemos que analizar realmente para quién va dirigido el 50-50, quién es el mayor beneficiado, y eso es lo que ustedes tienen que empezar a pensar ahora. Voy a darle entonces el minuto a David. Esta vez vamos a empezar desde ese lado. Bien, lo primero que diría es de que estoy a favor de un 50-50 siempre y cuando se cumplen los criterios para llegar a una buena redistribución del Estado a partir de las regiones, de los municipios, de los departamentos de Bolivia. No vamos a hacer nunca una redistribución correcta si pensamos en una lógica rápida, en una lógica de meterle nomás porque hay que favorecer a diferentes sectores. No, de lo que se trata es de planificar correctamente el futuro de este país, y eso no son 2, 3 años. Son pues años, son décadas incluso de planeamiento, de desarrollo, de entendimiento de este país, porque si tú quieres aplicar un 50-50, tienes que entrar al conflicto político y social, estás obligado a entrar, tienes que tener un plan para llevar a cabo esa tarea, asumiendo también de que si llega el 50-50, estás generando la responsabilidad en los gobiernos departamentales y municipales y tienes que ser consecuente con eso. Súper. Tupac, adelante. Claro que sí. Pensar el 50-50, primero, en un gobierno que se endeuda y tiene una gestión tan eficiente como la compra de combustible, es soñar con espejitos de colores. Es el discurso del gobierno para pedirnos el voto después de haber tenido una gestión desastrosa durante los últimos 5 meses. Pero pensar el desarrollo de las regiones es lo que de verdad debería priorizar nuestra atención. ¿Cómo pensamos en un modelo económico donde el Estado y la inversión privada se combinan en vez de pelearse para desarrollar días mejores y además un crecimiento de la actividad económica, de las condiciones de vida y de productos con valor agregado? Para eso, prestar atención a la economía popular, prestar atención a todo este tejido andino que se ha construido en Potosí, que se ha construido en Chuquisaca, que se construye en Cochabamba, en La Paz y obviamente en Santa Cruz, pues en sus estratos populares, que es la gran mayoría de la población de aquel departamento, nos permite ver por dónde va la cosa. Es decir, un Estado con un rol estratégico en la producción de materiales que pueda otorgarle a mejor precio y a precios más baratos a una empresa privada que tiene la posibilidad de darle valor agregado. Quizás por ahí va la respuesta y no por estos espejitos de colores que nos vende el gobierno nacional. Muchas gracias, Tupac. Vamos contigo, José. El 50-50 no puede estar fuera de una lectura de país. Y para leer el país tenemos que leer las regiones, como un todo y como una parte. Eso no está haciendo el gobierno central, no lo va a hacer ahora, porque no tiene una visión de país, una visión que integre a todos, que integre a las grandes mayorías, porque es a las que les ha dado a la espalda. Lo que se necesita es una comprensión de lo que está pasando hoy en día en las regiones, de lo que es la identidad regional, de lo que son los proyectos regionales. Existe un Santa Cruz de empresarios que estafan al Estado y un Santa Cruz de igualitarios descalzos como Andrés Ibáñez, que construyeron ese departamento con su esfuerzo y con su sudor. Tenemos regiones por lo mismo en la parte occidental. Pensar las regiones como motores cada uno de una gran nave que es este país es lo que nos puede hacer pensar cuál es la condición de un 50-50, cuáles son las condiciones regionales económicas, cuál es el desarrollo y cuáles son la redistribución de ingresos y necesidades.
si no pensamos ese todo, si no pensamos esas singularidades, es una pelea por plata. Perfecto, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Esto ha sido Punto de Fuga. Nos vemos en la siguiente.